Capítulo 28. Dorian se obsesiona con facilidad. Eso me preocupa. Si vuelve a caer en el abismo, si elige la oscuridad, no estoy segura de que podamos sacarle de... Email de Sascha Duncan a Tamsin Ryder. Ashaya había desobedecido la orden directa de Dorian. Sabía que estaba corriendo un riesgo estúpido, pero había descubierto que era incapaz de dejarle atrás. Había recorrido poco más de 1,5 kilómetros. Había activado todos sus escudos para ocultar su presencia en caso de que realizaran alguna exploración telepática y se había ahorrillado en la sombra de un árbol gigante. El vehículo seguía siendo visible desde la carretera, pero no podía hacer nada al respecto. Esperaría otro cuarto de hora, se dijo. Si no volvía para entonces... La puerta del conductor se abrió. Pásate al asiento del pasajero, le dijo Dorian con voz tirante. Tenía la ropa manchada de sangre. Elia se desplazó con rapidez, y se pusieron en marcha en cuestión de segundos. ¿Qué has encontrado? A toda una familia muerta. Asesinato con suicidio. A Shaya se le formó un nudo en la garganta. Alguien rompió el silencio, aventuró, y no llegó a acuerdo al otro lado. Había ligeros rumores de que eso estaba pasando. Te dije que te largaras de aquí cagando leches. Dorian viró bruscamente para tomar una carretera secundaria. ¿Qué coño te creías que estabas haciendo? Ashaya había bajado la guardia, engañada por su aparente calma. Levantó la cabeza de golpe. Pensé que podrías necesitar ayuda. Soy un centinela. La interrumpió con un tono cortante. Eso significa que puedo cuidarme solo. Al contrario de lo que tú piensas, no soy un tullido. Tú nunca piensas, replicó. Tal vez era su ira que pareció que hubiera pasado la hoja de una cuchilla sobre la piel de Ashaya. ¿Te has parado a pensar cómo le habría afectado a Keenan que te hubieran capturado o matado? Un apretado nudo de culpabilidad se formó dentro de ella. No. Joder. Ashaya sintió que el desesperado control de sus emociones comenzaba a deshacerse. Trató de recuperarlo, pero fracasó. Apretó los puños. No juzgues mis sentimientos hacia mi hijo. Keenan era su debilidad, y ambos lo sabían. ¿Qué sentimientos? Fue un golpe directo, pero ella se mantuvo firme. Sabía que tenía razón, y no iba a dejar que Dorian la hiciese callar mediante la intimidación. Estaba preocupada por ti. Tu reacción emocional hacia la chica era tan fuerte que creí que tal vez no consiguiera salir antes de que llegara el equipo de limpieza. Toda la rabia de Dorian, su necesidad de venganza, se había plasmado en aquella última mirada de sus ojos azul cromo. Dorian le lanzó una mirada furibunda. Te han lavado el cerebro de tal manera que ni siquiera aceptas tus propias emociones. ¿Y tú juzgas las mías? ¡Ay, qué joder! Meneó la cabeza. Su sedoso cabello rubio se agitó con facilidad. Ashaya deseó dejarse llevar por la violencia. La próxima vez, le dijo, rechinando los dientes, te dejaré a solas con tus impulsos autodestructivos. Eso simplificaría muchísimo mi vida. Dorian aún estaba que echaba humo por las orejas más de 1 hora después. Se había presentado en casa de Tammy y se había puesto la ropa que siempre guardaba allí. Como Tammy era la sanadora, a menudo iban a verla sangrando, o algo peor. En esos momentos estaba apoyado contra el marco de la puerta trasera, mirando a Ashaya y a Kim, sentados educadamente el uno frente al otro en torno a la mesa de picnic del jardín. ¿Quieres hablar de ello?, le preguntó una cálida voz de mujer. Él volvió la vista hacia Tam. No, le he dicho lo mismo a Sascha antes de que se fuera. Tammy se agarró a su cintura, apoyándose en él hasta que éste le echó el brazo sobre los hombros. Siempre ha sido un cabezota. Esbozó una sonrisa. A Sascha se le ocurrió que hiciéramos turnos. Ella era la primera, yo el siguiente. Maldito clon, farfulló. ¿Nadie ha oído hablar de la puta intimidad? Tam se ría entre dientes. ¿Y bien? Ashaya lo disimula muy bien, pero una frialdad tan grande en los ojos de una mujer cuando mira a un hombre indica problemas. ¿Qué has hecho? Él ha desobedecido una orden directa. Se ha puesto en peligro. Vio que Keenan se sacaba algo del bolsillo y lo dejaba sobre la mesa. Ashaya cogió el objeto al instante y lo apretó con fuerza dentro de su puño.
¿Estás seguro de que estás enfadado con ella y no por lo que has visto dentro de esa casa? Dorian pensó en la pared con gotas de sangre, en el punzante olor metálico en el ambiente. Lo que he visto dentro de esa casa es una pesadilla. Reconoció, pero no cabe duda de que estoy furioso con ella. El leopardo asintió, de acuerdo con él. ¿Por qué? Insistió Tansy. Ella solo hizo lo que cualquier mujer en esa situación habría hecho por un hombre que le importa. Ashaya levantó la vista en aquel instante. Incluso desde tan lejos, Dorian vio el deseo salvaje reflejado en sus ojos. Ella apartó la mirada enseguida, pero el daño ya estaba hecho. El cuerpo de Dorian se tensó y la ira se transformó en otra cosa. Era más fácil mantener las distancias cuando ella no actuaba de una manera tan humana. Tammy le abrazó. Su calor le caló hasta los huesos. No creo que tu bestia quiera mantener la distancia. Ese es el problema. Puso fin al abrazo. La deseo tanto que ardo por dentro y no puedo justificarlo. La había deseado desde el principio, pero era entonces cuando ese deseo se le estaba metiendo en el corazón. Solo porque sea aún así, Dorian le interrumpió con un gesto brusco. No es eso. Ella trabajaba para el consejo también. ¿Cómo me enfrento a la memoria de Kylie si siento esto por una mujer que era parte de la maquinaria que la condujo a la muerte? Ashaya no tenía nada que ver con Enrique. Su leopardo asistió al oír aquel nombre. Guardaba los secretos del consejo y trabajaba para el mismísimo Mick. Lo que dices no tiene ninguna lógica. Tammy cruzó los brazos con expresión ceñuda. Sasha es hija de una consejera, y está claro que en otro tiempo querías arrancarle la garganta, aunque ahora la adoras. Fight hacía predicciones para el consejo, y jamás reaccionaste contra ella de esta forma. ¿Qué tiene Ashaya que hace que sea peor? Dorian no podía revelar el secreto de Ashaya, el amor que sentía por una hermana gemela que estaba quebrada, dañada, sin remedio. Déjalo estar. Tammy abrió los ojos como platos. Ay, Dios mío, Dorian. No se trata solo de lujuria, ¿verdad? Te estás enamorando de ella. Ella te importa. Tammy se equivocaba, pensó Dorian, dirigiendo de nuevo la vista hacia el jardín. La verdad era que ya se había enamorado de ella. ¿Te has parado a pensar cómo le habría afectado a Keenan que te hubieran capturado o matado? Lo cierto era que Ashaya no había pensado en nada. Había actuado, siguiendo su instinto. La necesidad de proteger a Dorian la había asaltado de repente, atacándola con una fuerza brutal. No era ajena a la conducta irracional. Estaba acostumbrada a actuar de esa manera en lo tocante a Keenan y a Amara. Los dos eran sangre de su sangre, carne de su carne, conectados a ella mediante vínculos psíquicos invisibles. En cierto modo, tenía sentido que no pudiera mostrarse lógica en lo relativo a ellos. Pero ese día había actuado en contra de la razón y el buen juicio por un hombre que no tenía la más mínima conexión con ella. No había tenido en cuenta su propia seguridad, prioridad para la mayoría de los sí. Había hecho caso omiso del sentido común y sus otras obligaciones. Lo había ignorado todo, salvo su acuciante necesidad de garantizar que Dorian lograba salir con vida. En esos instantes estaba sentada enfrente de su hijo, y en vez de la sensación de culpa que la había sacudido en principio, sentía una especie de paz. Porque al hacer lo que había hecho, había dado un paso irrevocable, un paso fuera de la farsa del silencio. En la cine continuaba protegiendo su mente, pero dentro de ella los últimos vestigios de su condicionamiento ya no existían. Vamos, Amara, susurró, acabemos con esto. Porque Dorian tenía razón. No podía seguir viviendo una vida a medias. Mami, le dijo Keenan, con la curiosidad pintada en su carita. ¿Dónde estás? Aquí mismo. Se puso en pie, rodeó la mesa y le cogió en brazos sin ocultar nada de lo que sentía. Te quiero, pequeño mío. Te quiero. Keenan le obsequió su sonrisa más dulce. Lo sé, mami. Mientras se le rompía el corazón ante el azote de aquella voz firme, levantó la vista y se encontró con que Dorian se dirigía hacia ella. Su cuerpo se tensó, el corazón empezó a latirle con fuerza, y una desesperada necesidad embargó su mente. Una necesidad tan primitiva y sensual que amenazaba con convertirla en esclava. Dorian habló primero con Keenan. Tammy ha hecho galletas. Keenan
Se retorció de inmediato para que su madre le dejase en el suelo. Me gustan las galletas. Ashaya bajó al niño y le siguió con la mirada mientras corría hacia la casa. ¿Han tomado ya una decisión sobre sus cachorros? Vuelven esta noche. Sascha confía en que no les haga ningún daño, pero cuando tú no estés con él, Fight y Tammy se turnarán para tener las cosas controladas. Ashaya asintió, pues comprendía la cautela. Keenan era un telépata fuerte, y por su parte, los cachorros tenían garras y dientes. Quiero que tenga amigos. Quería que tuviera una vida. Dorian se acercó acorralándola contra la mesa del picnic. ¿Qué te ha dado? No es asunto tuyo, espetó. No se había olvidado de su anterior arranque de mal genio, ni de que la había puesto a la defensiva adrede para que ella retrocediera. Había tardado mucho en reconocer aquella argucia felina, pero ya que lo había hecho, se preguntaba qué secretos le estaba ocultando Dorian. No iba a contárselos, eso estaba claro. Aquello imprimió en su voz una fuerza añadida cuando le dijo, márchate. En vez de hacer lo que le pedía, Dorian colocó las manos sobre la mesa a cada lado de ella, atrapándola en medio. Pueden vernos desde la cocina, así que pórtate bien. Adu. Sus ojos brillaron al pronunciar aquello, consiguiendo darle un aire pecaminoso y sensual. Ashaya sintió que se le encendían las mejillas, una respuesta muy femenina que no sabía que era capaz de experimentar. Se percató de que Dorian era un hombre muy peligroso cuando decidía portarse bien. Hace un rato me estabas gritando. ¿A qué se debe este despliegue de dulzura? Te deseo, declaró con franqueza. He decidido que puedo enfadarme contigo para continuar reprimiendo la necesidad o... Hizo una pausa. Sus ojos se convirtieron en un fuego azul. ¿Oh? Le instó sabiendo que no debería, pero incapaz de contenerse. ¿O puedo saciar el hambre? A Ashaya se le formó un nudo en la garganta. ¿Adivinas con qué opción me quedo? Repuso en un susurro sedoso que hizo que a ella se le pusieran los nervios de punta a modo de advertencia. ¿Con la número 1? Su voz surgió extrañamente ronca. Dorian se apretó contra ella, pegando sus muslos duros y poderosos contra los suyos. Error. Su mirada descendió hasta sus labios. Nada de puntos extra para ti, pero no pasa nada. Iré despacio. La primera vez.